Vamos a abordar en esta edición de Panorama varios temas. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de política, vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de política porque en el Senado de la Nación se empieza a discutir el proyecto de ley bases, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que se estima sería un proyecto que no necesariamente debería sortear algunas dificultades para cumplir con este trámite. La expectativa de máxima es que se apruebe en el Senado. La de mínima es que se hagan algunas modificaciones en el Senado y vuelva a diputados para su posterior tratamiento y aprobación. Hay un par de datos a considerar respecto de esto. Uno de ellos es la presión que puede significar, que puede ejercer, que puede implicar el paro convocado por la CGT para esta semana. Esto desde la perspectiva política. Y la cantidad de gremios que han adherido a la medida de fuerza o que han ido adelantando ya su adhesión a la medida de fuerza. Esto desde lo político. El otro tema, también desde lo político, relacionado con la ley bases, es la proximidad de la fecha para la firma del Acuerdo de Mayo, que propuso el propio presidente Milei para con los gobernadores de provincia, y que se hará el 25 de mayo, o debería hacerse el 25 de mayo, con, uno presume, la ley bases aprobada. De esto vamos a hablar con Alejo Paceto, que es politólogo, analista político, para observar cómo mira, cómo puede detallar, cómo puede caracterizar este escenario político actual, tan dinámico que tiene la Argentina por estos días. El otro tema es más cercano, más próximo, está relacionado con la cuestión educativa en Neuquén. Recientemente se conoció la postura de los padres organizados por el agregado de más días a las jornadas, a los días de jornadas institucionales. El calendario inicialmente, si no recuerdo mal, tenía contemplados 8 días, se le han sumado algunos más, con lo cual se eleva a 11 días el de las jornadas institucionales. Es decir, días en los que el personal docente trabaja puertas adentro de cada uno de los establecimientos, pero sin estudiantes. Esto tiene dos lecturas. Por un lado, la discontinuidad del dictado de clases desde la perspectiva de los chicos y de los padres, de las familias. Por otro lado, tiene la perspectiva de los docentes que observan las jornadas institucionales como una jornada de capacitación, de actualización, de formación. Y, en tercer lugar, una cuenta, que es matemática. Si consideramos que los días de clases se reparten entre el lunes y el viernes, es decir, 5 días por cada semana, 11 días es algo más de 2 semanas. Esto quiere decir una quincena completa, medio mes. Medio mes que se agrega a la inactividad o a la no asistencia de estudiantes en el calendario escolar en la provincia de Neuquén. De esto vamos a estar hablando. El otro punto, el tercero, y con el que vamos a abrir el programa, está relacionado con la inseguridad, pero particularmente con los dispositivos que se utilizan en la provincia de Neuquén para abordar temáticas relacionadas a los jóvenes en conflicto con la ley. Sin lugar a dudas, el caso más reciente está relacionado con la muerte de Juan Caliani, un colega periodista de AM Cumbre que fue asesinado hace poco más de un mes en su casa por 2 jóvenes, por 2 adolescentes, que la semana pasada fueron encontrados, se dictaminó su responsabilidad. En el crimen llevaban prácticamente un mes ya de detención excepcional, de acuerdo a lo que establece la ley 2302, pero el tema está en el tapete. ¿Cuál es el trabajo que realiza el Estado para la reinserción social o para la, para el abordaje de estas situaciones que siempre son problemáticas y que además despiertan otros intereses, como por ejemplo el de la mano dura? Hoy está de la discusión respecto de la disminución, de la reducción de la edad de punibilidad en la Argentina, a propósito de una iniciativa del Gobierno Nacional. Está con nosotros Adriana Belerra y Juan Alvarado. Ambos forman parte del dispositivo neuquino de libertad asistida. Con ellos vamos a hablar sobre los recursos del Estado
para los jóvenes que han sido condenados o que son condenados en la provincia, que no son los únicos dos que tiene hoy por hoy Neuquén. Adriana y Juan, les agradezco mucho la gentileza de acercarse, de darnos estos minutos de su tiempo y también de contarnos de qué se trata la tarea que ustedes hacen. Hola, buenas noches. Bien, yo soy psicóloga, trabajo en el dispositivo Libertad Asistida desde hace 18 años casi. Y nosotros básicamente el abordaje que hacemos es psicológico, social, educativo, con adolescentes que fueron declarados responsables de un delito penal. ¿Y Juan? Sí, yo soy operador social y hace también 18 años que estamos trabajando junto con Adriana en este dispositivo de libertad asistida. ¿Cuántos son los que, como ustedes, trabajan en este dispositivo? Sí, hoy el dispositivo está conformado por 10 trabajadores, trabajadoras, entre psicólogas, trabajadores sociales, operadores, talleristas y personal administrativo también. ¿Qué serían los operadores, Juan? Los operadores nos encargamos por un lado de trabajar en la estructuración del cotidiano de los adolescentes, que puedan trabajar, que puedan insertarse en la escolaridad, que puedan hacer capacitaciones, y también generamos espacios grupales con los adolescentes donde puedan reflexionar y aprender también herramientas para la vida en comunidad. Adriana, ¿cómo es un día de la semana, un día cualquiera de su trabajo? Bien, quizás es importante explicar que nosotros trabajamos en triplas con cada adolescente. Cada adolescente recibe la atención de una psicóloga, o una trabajadora social y un operador social. Entonces, cada una de las intervenciones que se realizan con los adolescentes son pensadas, son construidas en función de la realidad de ese adolescente. Al adolescente lo vemos alrededor de 2 o 3 veces por semana. El adolescente se encuentra en libertad, porque así lo dice la ley. Entonces, bueno, para construir estas intervenciones se necesita tiempo con el adolescente y tiempo de equipo. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo es esa tarea con el adolescente? Mira, ¿Son charlas, son reuniones, son orientación? Sí. ¿Cómo es? Mira, tenemos distintos espacios. Están los espacios individuales con el adolescente, que en general son con la psicóloga, donde se reflexiona, se toman decisiones, se aprende a tomar decisiones, se aprende a tomar o a tener en cuenta las opciones para decidir. Se analiza por qué el adolescente tuvo que transcurrir durante un periodo de su vida por un proceso penal. ¿Qué lo llevó a ocasionar un daño a otra persona? Cuando llegan esos adolescentes a este dispositivo, ¿qué tienen? ¿Una causa? ¿Tienen un cúmulo de causas? ¿Cuál es esa realidad? Porque hay que llegar también a una condena, ¿no? Hay que acumular antecedentes para llegar a una condena. Sí y no. Tenemos adolescentes que han cometido un único delito, que en general son los que han cometido delitos más graves. Y sí hay adolescentes que antes de los 16 cometen algún delito, pero que de todas maneras llegan a libertad asistida luego de los 16 con 2, 3, 4 causas. Porque el proceso judicial tiene sus tiempos, porque el adolescente quizás no tuvo la oportunidad de parar un poco en su vida y decir esto no estuvo bien. Entonces, bueno, entre los tiempos judiciales, los tiempos del adolescente, hay adolescentes que llegan con más de una causa. Juan, me decías, son 10 personas las que trabajan ustedes en el dispositivo. ¿Y con cuántos adolescentes me dijiste? En este momento estamos trabajando con 16, 17 adolescentes. Ajá. ¿Es el número que habitualmente año a año porque ellos están ¿cuánto? ¿Un año están con ustedes? Sí, la ley establece que es un año el proceso de intervención por lo cual los chicos atraviesan, y más o menos tenemos un estimativo entre 15 y 20 situaciones anuales. Entre 15 y 20, eso es el promedio, todos los años más o menos es el mismo número. Sí, más o menos. Pregunto esto porque Neuquén ha ido creciendo, ha duplicado la tasa de crecimiento demográfico a nivel del país. Sí. Entonces uno puede decir, bueno, si
si la población crece y crece mucho más rápido que el país, probablemente estas situaciones también van creciendo, pero ustedes me dicen que tienen el mismo número de gente. Sí, no es el caso de los adolescentes responsables de delitos, pero también es necesario decir que hay otras posibilidades para el adolescente que ha cometido delito, como por ejemplo la suspensión de proceso judicial a prueba. Hay otro dispositivo que depende del municipio, que aloja a los adolescentes y los acompaña en un proceso de reflexión, de tomar nuevas decisiones, que no estén vinculadas con el delito. Eso es previo a la responsabilidad penal, pero con el hecho comprobado, la participación en los hechos comprobadas. Esto capaz que sea materia más de la psicología, ¿no? ¿Cómo se persuade, digamos, a un joven respecto de la no pertinencia de determinadas prácticas, de determinadas conductas? ¿Es una salida que va por ese camino, por el de la persuasión, o tiene que ver con la reeducación, o tiene que ver con otro tipo de intervención? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Desde nuestro punto de vista, desde donde trabajamos, sí, o como nos paramos filosóficamente, digamos, el eje central del trabajo en libertad asistida tiene que ver con la responsabilización subjetiva, que eso implica poder observar que mi acción le ocasionó un daño a otro, y a partir de ahí generar en sí mismo el sentimiento de empatía, el sentimiento de arrepentimiento, que permita tomar otras decisiones. Muchos adolescentes no saben que pueden tomar otras decisiones, o porque nunca pudieron ir a la escuela, o porque no se sienten alojados por las instituciones estatales que están en su contexto barrial, quizás. Más allá de que las instituciones trabajen mucho, hay adolescentes a los que no les llega. Entonces tenemos adolescentes que son muy pocos, pero que no han ido a la escuela, por ejemplo. Entonces no saben que tienen otras opciones. Juan, de estos casos que ustedes toman año por año, teniendo en cuenta que hace casi 2 décadas que están ustedes sí, en este dispositivo, todos los años se va renovando, ¿no? Entre 15 y 20 horas, todos los años se va renovando. Así es. ¿Cuántos son las frustraciones y cuántos son los logros? Nosotros creemos que una gran parte, hay muchos logros por parte de los adolescentes. Cuando hay acompañamiento, cuando la familia de los adolescentes acompañan, cuando hay presupuesto para aplicar las políticas públicas. Acompañan todo después, eso en conjunto. Claro, acompañan después, cuando se llega a esta situación. ¿No acompañaron antes? ¿Acompañaron mal antes para llegar a este tipo de resultado, a este tipo de situación? Sí, nosotros muchas veces decimos que cuando los chicos llegan a libertad asistida, hay muchas cosas detonadas dentro de su seno familiar, dentro de su comunidad. Llegan con un cúmulo muchas veces incluso de derechos vulnerados. Le hago una pregunta jodida. A ver. ¿Es reparable? Sí, totalmente. Sí, estamos convencidísimos de eso. Porque tiempo después que finaliza la medida nos encontramos con adolescentes que están rearmando su vida, que están rearmando familias o armando su propia familia, o que están trabajando o que están buscando trabajo. Hay adolescentes que no nos cruzamos, pero tampoco volvemos a saber nada más de ellos, que no vuelven a estar insertos en el sistema penal. Lo cual nos da como la impresión, digamos, de que estos adolescentes que desaparecen del radar estatal es porque han conseguido empoderarse como para seguir su vida alejados del delito. ¿Cuáles han sido los casos así más dramáticos así que le tocó intervenir? Y han habido situaciones de homicidios bastante graves, pero a lo largo de los años el mayor delito son los robos simples, con los que nos hemos encontrado, ¿no? Y a partir del 2017 más o menos comenzamos a intervenir en situaciones de abusos sexuales, que son difíciles de trabajar, no porque el adolescente no esté disponible para eso, sino porque subjetivamente esas situaciones calan muy hondo
hacia la mirada social, la mirada familiar. Entonces, bueno, se trata de generar digamos, un ambiente contenedor por parte de las intervenciones familiares que se hacen, y por otro lado, el hecho de que el adolescente asuma su responsabilidad en la participación de este hecho, dentro del repertorio de respuestas que podía haber dado, de alguna manera eligió la de cometer un delito ocasionando un daño. Entonces, el poder ver esa respuesta dentro de ese repertorio de respuestas suele ser como difícil de llegar a ese punto. Juan, me imagino que hay situaciones muy distintas unas de otras, ¿no? Una cosa son los delitos contra la propiedad, el robo, el hurto. Sí. Otra me parece mucho más seria el tema del homicidio. Y también, quizás en el mismo grado de seriedad, los delitos sexuales o los abusos. Si tuviese que hacer una distribución de estos 15 a 20 casos que tienen todos los años, ¿cómo se reparten esos casos? ¿Cuántos son delitos contra la propiedad? ¿O cuántos ingresan, digo, por delitos contra la propiedad? ¿Cuántos por casos de homicidio? ¿Cómo es? No lo tenemos como cuantificado, porque va variando año a año. Ahora, sí, pero en una muestra... No es lo mismo intervenir en casos de delito contra la propiedad. No es lo mismo. Pero en una muestra, por ejemplo, de estos últimos 6 adolescentes que ingresaron, todavía no hay ningún homicidio. Hay una sola situación de abuso sexual. Ajá. Y 5 situaciones de robos. O sea, todavía los chicos que estaban detenidos excepcionalmente por el caso Calieri no llegaron, digamos, a sus manos todavía. Todavía no. Sí, sí hubo un acompañamiento desde el equipo directivo nuestro. Se han realizado entrevistas, se ha tomado contacto, los adolescentes saben que van a tener libertad asistida, todavía no llegaron. Pero bueno, sí se está trabajando muy activamente ahí. Y sí, van a ser los próximos 2 adolescentes que ingresen. ¿Cómo se hacen las intervenciones de ustedes? ¿Tienen el espacio físico para hacerlo o ustedes van a la búsqueda de ese joven que está en su domicilio o donde reside? Sí, se da de manera ambulatoria, o sea, los adolescentes están en sus casas. Nosotros tenemos una sede, un espacio físico donde funcionamos, donde los adolescentes van a espacios de entrevista, a espacios grupales, y nosotros también vamos a terreno. ¿Van o hay que ir a buscarlos? No, van. Cuando es declarada la responsabilidad penal, sí, se les informa a los adolescentes que están sujetos a llevar adelante la medida de libertad asistida. Luego de esta medida de libertad asistida, que dura 1 año, son susceptibles de recibir una condena. Y eso está muy claro para los adolescentes. Tenemos que venir a libertad asistida, a las entrevistas, a los espacios grupales, a cada una de las propuestas que se les hace desde el dispositivo. Sí. Pero sí somos un dispositivo que interviene en el territorio. Sí. Que vamos a los domicilios de los adolescentes, que desarrollamos actividades en la comunidad, que buscamos algunos recursos institucionales con los adolescentes también en terreno. Y esos objetivos los vamos construyendo en conjunto con cada adolescente. Hay veces que tienen que venir al dispositivo de entrevista y otras veces vamos nosotros, donde ellos están. ¿Han tenido casos de jóvenes, de adolescentes que han tenido que cumplir en más de una ocasión con este dispositivo? No, lo que sí nos ha pasado es que el adolescente comete un delito mientras está con libertad asistida. Y en esos casos esa causa se le suma a libertad asistida, es decir, va a seguir haciendo su proceso psicosocial educativo y cuando llegue la hora de evaluar si se lo condena o no, se los condena o no por todas las causas por las que están comprometidos, siempre y cuando esas causas esos delitos se hayan cometido entre los 16 y 17 años. Lo que tiene Neuquén hoy, sí, a juicio de 2 cosas, en principio, ¿no? Por un lado, la experiencia que ustedes tienen en este terreno, pero por otro lado también la formación que ustedes tienen, ¿no? No solamente el trabajo, sino también la formación, el saber. ¿Es lo más adecuado que hay o es necesario hacer algunos retoques? Uno de los retoques que hay que hacer es la implementación de las medidas penales para adolescentes
en el interior de la provincia. No hay otro dispositivo con la especialidad. Sí hay trabajadores del Estado formados como para poder intervenir en el interior de la provincia. A ver si entiendo. Sí. Es decir, esto funciona en Neuquén Capital, pero no funciona en Rincón, en Zapán, en Cultura del Cabo, en San Martín, ¿me quiere decir eso? Exacto, como dispositivo. No hay en el interior. No hay dispositivos. ¿Qué pasa con esos menores entonces en el interior? Hay profesionales que están formados. Lo que pasa es que estos profesionales que están formados para poder abordar estas situaciones también tienen que abordar situaciones de conflictos familiares, tienen que abordar situaciones que no son únicamente de adolescentes que cometen delitos, como nosotros. Nosotros trabajamos únicamente con estos adolescentes. Claro, somos un programa específico que aborda la temática. Claro. En el interior son equipos que abordan diferentes temáticas. Y sumado a esto es que en Neuquén hay un fuero penal juvenil. Sí. En el interior son muchas veces multifueros. Los juzgados son multifueros. Entonces, el mismo juez de familia es quien atiende la situación del adolescente que cometió un delito, por ejemplo. O el juez penal de adultos es el mismo juez que define la responsabilidad del adolescente que cometió un delito. ¿Y ustedes reciben adolescentes, jóvenes del interior aquí en Neuquén Capital? No. Sí. Hemos recibido. Lo que pasa es que nuestra intervención, como decía Juan, el trabajo en terreno es mucho. Entonces, hemos recibido de adolescentes que estaban en el interior y se vienen a Neuquén Capital, por ejemplo, para cumplir este proceso de libertad asistida. Y trabajamos con adolescentes de Plotier, por ejemplo, o de Cenillosa, en algunos casos excepcionales, digamos. Ahora, todos los casos en los que interviene la justicia llegan a sus manos o solamente algunos. Cuando es declarada la responsabilidad, todos los adolescentes tienen derecho a la libertad asistida. Antes de eso está la posibilidad de que la Defensoría puede evaluar si pide, por ejemplo, el recurso de suspensión de proceso a prueba, que eso va al municipio. Acá en Neuquén puntualmente va al municipio, lo trabaja el dispositivo que está en el municipio. Les pido una ponderación, un juicio de valor en todo caso, ¿no? Sí. A propósito del caso Caliani, la familia hizo una comunicación, pero hay cierto, creo que es el tercer párrafo, en donde apelan a la comunidad para que les avisen que efectivamente estos jóvenes van a estar cumpliendo con lo que dispuso la justicia durante este año, en el que tienen que estar bajo este tipo de abordaje, ¿no? Con este dispositivo. Da la sensación de que no hay suficiente credibilidad en la sociedad respecto del funcionamiento, de la eficacia, digamos, de este tipo de dispositivos. ¿Qué le dicen ustedes a esa gente? Y en principio, nosotros creemos que muchas veces esta mirada es quizás por desconocimiento de lo que el Estado puede ofrecer. Nosotros creemos que muchas veces los delitos que se cometen por adolescentes y que pasan por el dispositivo de libertad asistida no son situaciones que quedan impunes, sino que son abordadas por la justicia penal y también por un dispositivo que somos nosotros y en lo cual llevamos un proceso de intervención con cada uno de esos adolescentes. Sí, y por supuesto está el acompañamiento desde las partes del Poder Judicial. Digamos, esta familia, como todas las familias en donde hay alguien que es víctima de un adolescente que ha cometido un daño a otra persona, pueden ir a consultar el proceso de causa. Obviamente las audiencias no son públicas, no se puede ir a las audiencias, pero todos los adolescentes que transitan por un proceso penal, ese proceso penal es controlado por la justicia. En general es bimensual el control, se tienen audiencias donde el equipo va como testigos calificados a esas audiencias a dar cuenta del proceso, de cómo va, de la adhesión o de la adherencia, digamos, del adolescente con el proceso judicial impuesto. No me han dicho nada respecto de las adicciones, la marginalidad, la delincuencia, quiero decir, y los jóvenes. Bien, las adicciones es un problema gravísimo. Todos los adolescentes han consumido, no todos generan adicción, pero sí
hay consumo problemático en todos los adolescentes que transcurren por libertad asistida. En algún momento de su vida, no necesariamente en el presente, pero en algún momento de su vida han consumido, quizá de manera aguda, alguna sustancia problemática. Sí. Es un problema gravísimo que vemos actualmente, con el que nos estamos, que le estamos intentando encontrar la vuelta, porque, bueno, obviamente quien tiene que dar una respuesta a esto es salud, pero bueno, no dan abastos con el sistema de salud actual, ¿Por qué no el da dispositivo abasto. no? Básicamente porque no hacemos trabajo clínico. Nuestra orientación de trabajo no es clínica. Nosotros trabajamos para ayudar a que se garanticen los derechos de ese adolescente, y uno de los derechos principales con los que trabajamos es el de acceso a la salud. Y ese es el sistema de salud quien tiene que dar una respuesta ahí. Nos quedan poquititos minutos, pero no quisiera dejar de preguntarles respecto del debate que se está instalando por estas horas, que es la reducción de la edad de punibilidad. Bien, nosotros entendemos como equipo de trabajo, lo hemos trabajado varias veces con la justicia penal juvenil de acá de Neuquén. No estamos de acuerdo con que se baje la edad de punibilidad. Entendemos que un Estado presente, un Estado que da respuesta, no tanto, o sí a los adolescentes puntualmente, pero también a los contextos de esos adolescentes por donde transitan, las familias, el barrio, la comunidad. Un Estado presente como que alcanza para que un niño que comete un delito pueda, digamos, tomar otras decisiones que no tengan que ver con lo delictivo. No es tan complicado hacer o establecer políticas de prevención del delito. No es tan difícil. La cuestión es que tiene que haber recursos, tiene que haber políticas. Adriana Belarra, Juan Alvarado, gracias por estos minutos que nos han dado y por hablar de un tema sensible como este y que no deja de generar polémica. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por invitarnos. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a seguir charlando aquí en Panorama de los otros temas sobre los cuales estuvimos adelantándoles, digamos, de qué íbamos a hablar en la apertura, entre ellos el escenario político, pero también la educación en la provincia de Neuquén. Ya volvemos.